El veneno de la serpiente ya corre por mis venas y siento cómo la vida se escapa de mi cuerpo como arena entre los dedos. Desde esta cámara silenciosa de mi mausoleo, donde he elegido escribir mis últimas palabras, puedo ver a través de la ventana el Nilo que fue testigo de mi gloria y ahora será testigo de mi partida. No hay lágrimas en mis ojos, solo la claridad de quien ha vivido cada día como si fuera el último, y la satisfacción de quien nunca se rindió. Mi nombre es Cleopatra VII Filopator, la última faraona de Egipto, y esta noche abandono un mundo que intentó doblegarme pero nunca lo logró. Quiero que sepas que no morí como una mujer derrotada, sino como una reina que eligió su destino hasta el final. Durante 39 años caminé por esta tierra y durante 22 de ellos sostuve la corona de mis ancestros con una determinación que ni las legiones romanas pudieron quebrar. Cuando era apenas una niña de 18 años, ya había aprendido la lección más valiosa que una mujer puede conocer en un mundo dominado por hombres. La verdadera fuerza no reside en los músculos ni en las espadas, sino en la mente que piensa 3 movimientos por delante del enemigo. Mi padre, Ptolomeo XII, me enseñó que gobernar Egipto no era solo heredar un trono, sino convertirse en la guardiana de una civilización milenaria que Roma codiciaba como un lobo hambriento codicia a una oveja. Pero yo nunca fui una oveja. Desde el momento en que pisé el trono de oro de mis antepasados, supe que mi reinado sería una batalla constante, no solo contra los enemigos externos, sino contra aquellos que creían que una mujer no podía sostener el cetro del poder. Mi hermano Ptolomeo XIII, manipulado por sus consejeros, pensó que podría despojarme de mi legítimo lugar. Cuán equivocado estaba. Cuando me exilió de Alejandría, no lloré ni me lamenté. En cambio, forjé alianzas, reuní un ejército y regresé no como una fugitiva, sino como una conquistadora. Fue entonces cuando conocí a Julio César, el hombre que cambiaría el curso de mi vida y de la historia. Muchos han dicho que me acerqué a él por seducción, reduciendo nuestra alianza a los caprichos de una mujer que usaba su belleza como arma. Qué poco entienden del verdadero arte de la diplomacia. Cuando me presenté ante César envuelta en una alfombra, no lo hice como una cortesana, sino como una estratega que había calculado cada detalle de aquel encuentro. César era un hombre brillante, ambicioso y comprendía que Egipto no era solo una provincia más que conquistar, sino la joya que podía financiar sus guerras y asegurar el futuro de Roma. Yo, por mi parte, entendía que necesitaba el respaldo de Roma para mantener mi trono y proteger a mi pueblo de las ambiciones de otros generales romanos. Nuestra alianza fue política antes que personal, aunque debo confesar que encontré en él a un igual, a un hombre cuya mente podía seguir el ritmo de la mía. Juntos conquistamos no solo territorios, sino el respeto mutuo que pocos hombres y mujeres han compartido en la historia. Cuando nació nuestro hijo Cesarión, no solo traje al mundo a un heredero, sino que sellé una alianza que prometía un futuro donde Egipto y Roma podrían coexistir como socios, no como amo y esclavo. César reconoció en mí no solo a la madre de su hijo, sino a una gobernante capaz, alguien con quien podía construir un imperio que abarcara desde Britania hasta Nubia. Pero el destino, ese tejedor caprichoso de historias humanas, tenía otros planes. Los idus de marzo no solo cegaron la vida de César, sino que destrozaron el mundo que habíamos comenzado a construir juntos. Cuando llegaron las noticias de su asesinato, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo había perdido a un aliado y al padre de mi hijo, sino que Egipto había perdido su protector más poderoso. Roma se sumió en una nueva guerra civil y yo me encontré en la posición más peligrosa que una reina puede ocupar. Debía elegir un bando sin saber cuál saldría victorioso. Marco Antonio emergió como uno de los hombres más poderosos del nuevo triunvirato, y una vez más, tuve que emplear toda mi astucia diplomática para asegurar el futuro de mi reino. Cuando Antonio me convocó a Tarsos, supe que era otra prueba de fuego. Los romanos esperaban que llegara como una súbdita sumisa, pero yo llegué como la diosa Isis hecha carne, navegando por el río Sidno en una barca dorada, vestida como Afrodita, rodeada de tal esplendor que incluso los soldados romanos quedaron boquiabiertos. No era vanidad lo que me movía, sino cálculo político. Quería que Antonio comprendiera desde el primer momento que no estaba tratando con una reina menor, sino con la heredera de Alejandro Magno y los Ptolomeos. Antonio, a diferencia de César, era un hombre más impulsivo, más dado a los placeres, pero no por ello menos inteligente en asuntos militares. Vio en mí no solo a una mujer extraordinaria, sino a la aliada que podía darle el control del Mediterráneo oriental. Nuestra relación se convirtió en algo mucho más profundo que una simple alianza política. Con él compartí no solo el hecho, sino sueños de grandeza que iban más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber logrado por separado. Juntos tuvimos 3 hijos, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo.
Cada uno de sus nombres llevaba la promesa de un futuro donde Oriente y Occidente se unirían bajo una sola corona. Antonio y yo no solo planeábamos gobernar el mundo conocido, sino crear una nueva forma de imperio donde la cultura griega, la sabiduría egipcia y el poder romano se fundirían en algo nunca antes visto. Pero Octavio, el hijo adoptivo de César, tenía otros planes. Aquel joven frío y calculador comprendió que mientras yo existiera, siempre habría una alternativa al poder romano en Oriente. Lanzó una campaña de propaganda en mi contra, pintándome como una reina oriental decadente que había hechizado a un noble romano y lo había apartado de sus deberes hacia Roma. ¡Qué ironía! Yo, que hablaba 9 idiomas, que había convertido a Alejandría en el centro intelectual del mundo, que había mantenido la estabilidad en Egipto durante más de 2 décadas, era retratada como una mujer superficial cuyo único poder residía en la seducción. La verdad es que Octavio me temía, y tenía razones para hacerlo. Egipto bajo mi reinado no era solo próspero, sino libre. Mi pueblo me veía no como una conquistadora extranjera, sino como la encarnación de Isis, la diosa madre que protegía la tierra del Nilo. Había devuelto a Egipto su orgullo ancestral y había demostrado que era posible resistir la dominación romana sin perder la identidad propia. Cuando llegó la guerra final, la que se decidiría en Actium, sabía que no luchábamos solo por el poder, sino por 2 visiones diferentes del futuro. Octavio representaba una Roma centralizadora, que reduciría a todos los pueblos del mundo a simples súbditos de un emperador lejano. Nosotros representábamos la posibilidad de un imperio multicultural, donde cada región mantuviera su identidad mientras contribuía a la grandeza del conjunto. La batalla de Actium fue más compleja de lo que los historiadores romanos han contado. No huí por cobardía, como ellos afirmarán. Retiré mis barcos porque comprendí que la batalla estaba perdida y que era más importante preservar lo que quedaba de nuestras fuerzas para continuar la lucha desde Egipto. Antonio, mi valiente Antonio, entendió mi estrategia y me siguió, aunque sé que esa decisión lo atormentó hasta sus últimos días. El año que siguió fue el más duro de mi vida. Veía cómo nuestras opciones se reducían día a día, cómo los aliados nos abandonaban uno tras otro, cómo Octavio se acercaba inexorablemente a Alejandría como una tormenta que no puede detenerse. Pero incluso en esos momentos oscuros, no dejé de luchar. Envié emisarios a los partos, a los etíopes, a cualquier rey que pudiera ofrecer resistencia a Roma. Intenté negociar con Octavio, no por cobardía, sino porque un buen gobernante debe explorar todas las opciones antes de conducir a su pueblo a la destrucción. Cuando Antonio se quitó la vida, creyendo falsamente que yo había muerto, sentí como si una parte de mi alma se desgarrara. No solo había perdido al hombre que amaba, sino al compañero con quien había soñado cambiar el mundo. Pero incluso en medio del dolor, mantuve la compostura. Todavía era reina, todavía tenía un pueblo que proteger, todavía había una última carta que jugar. Octavio llegó a Alejandría como conquistador, pero yo me aseguré de recibirlo como reina. Incluso derrotada, incluso prisionera, mantuve la dignidad de mi linaje. Durante nuestras conversaciones, pude ver en sus ojos una mezcla de admiración y temor. Sabía que yo era diferente a cualquier enemigo que hubiera enfrentado antes. No era solo una rival política, sino la encarnación de una idea, la idea de que era posible desafiar a Roma y mantener la dignidad hasta el final. Octavio quería llevarme a Roma para su triunfo, exhibirme como un trofeo ante las multitudes sedientas de sangre. Pero yo ya había decidido que mi historia no terminaría con esa humillación. Prefería morir como reina en mi propia tierra que vivir como esclava en territorio enemigo. Esta decisión no nació de la desesperación, sino de la misma fuerza que me había llevado a desafiar a Roma durante más de 2 décadas. Mientras el veneno sigue su curso, reflexiono sobre lo que he logrado y lo que dejo atrás. Goberné Egipto durante 22 años, mantuve la independencia de mi reino más tiempo que cualquier otro gobernante helenístico y demostré que una mujer puede estar a la altura de los hombres más poderosos de su época. Convertí a Alejandría en la ciudad más espléndida del mundo, donde la biblioteca guardaba el conocimiento de la humanidad y donde eruditos de todas las naciones venían a aprender. Pero mi mayor logro no fueron los monumentos que construí ni las batallas que gané, sino haber demostrado que es posible mantener la identidad propia frente a un poder aplastante. Egipto bajo mi reinado no fue una copia pálida de Roma, sino una civilización que brilló con luz propia. Mis súbditos me amaron no porque los sometiera, sino porque los representé ante el mundo con orgullo. Ahora que mi tiempo se acaba, quiero dejarte una lección que he aprendido a través del poder y la pérdida, del triunfo y la derrota. La verdadera grandeza no se mide por la duración del éxito, sino por la dignidad con que uno enfrenta tanto la victoria como la adversidad.
Yo pude haber sido una reina títere de Roma, vivir cómodamente bajo su protección, dejar que mi reino se convirtiera en una provincia más del imperio. Pero elegí el camino difícil, el camino de la resistencia, porque comprendí que hay cosas más valiosas que la vida misma. El poder real no viene de la fuerza bruta ni de la sumisión, sino de la capacidad de inspirar a otros a ser mejores de lo que creían posible. Durante mi reinado, los egipcios recordaron que eran herederos de los faraones que construyeron las pirámides, los descendientes de una civilización que ya era antigua cuando Roma era apenas una aldea de pastores. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, es esto: nunca permitas que otros definan tus límites. El mundo estará lleno de voces que te dirán que no puedes lograr algo porque eres demasiado joven, demasiado mayor, del género equivocado, de la clase social incorrecta. Yo era una mujer en un mundo de hombres, una reina oriental enfrentando el poder de Roma, y aún así logré cambiar el curso de la historia. La estrategia más poderosa que puedes emplear en la vida es conocerte a ti mismo completamente. Conoce tus fortalezas y úsalas sin disculpas. Conoce tus debilidades y conviértelas en oportunidades para crecer. Pero sobre todo, conoce tus valores y nunca los traiciones, sin importar el precio que tengas que pagar. Yo elegí morir libre antes que vivir esclava, y esa elección define quién fui realmente. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en la vida donde debe decidir entre la comodidad y la dignidad, entre la supervivencia y los principios. En esos momentos se revela nuestra verdadera naturaleza. El legado no es lo que otros dicen de ti después de tu muerte, sino el eco de tus acciones resonando a través del tiempo. Yo moriré esta noche, pero la idea que representé, la idea de que es posible desafiar lo imposible y mantener la dignidad hasta el final, esa idea vivirá para siempre. La serpiente ha cumplido su propósito, y siento cómo la paz reemplaza al dolor. No me voy con amargura, sino con la satisfacción de quien vivió cada día con propósito. Fui Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, y nadie, ni siquiera los historiadores de mis enemigos, podrá arrebatarme esa verdad.